Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos una vez más a este canal. Yo soy Gus Walker y les doy la bienvenida. Eh, Voy a hacer una demostración y presentación sobre este producto. Se trata de una cámara fotográfica analógica fabricada por Pentax. El modelo que le corresponde es Zoom 105 Super. Esta cámara fotográfica cuenta con lentes tipo zoom fabricados por la misma marca Pentax, que van de los 38 a los 105 milímetros. También podemos ver en la parte posterior, ahí al fondo, cuenta con su funda original. Y bueno, también tiene otras características destacadas. No solamente el diseño de la cámara, que es destacado, tiene un diseño muy especial. Ok, vamos a echarle un poquito aquí la luz, miren, para que vean más o menos en qué condiciones están. Ok, ahí está. Ok, en lo particular me agrada la forma que tiene. A diferencia de otras cámaras, esta tiene una forma, eh, un estilo más o menos medio aerodinámico, muy bien eh, trazado. Ok, ahí lo pueden ver. Autoenfoque, el modelo que ya les mencionamos, el tipo de lentes y el rango. Ok, en la parte de la base siempre nos gusta mostrar el número de serie, al igual que en otras grabaciones. En este caso terminación 616, el número de serie. Ok, fabricado por Asahi, Japón. Ok, y el pequeño botoncito este que es para rebobinar el rollo de manera, bueno, diríamos que de manera manual, porque la mayoría de estas cámaras, una vez que se ha terminado el rollo, lo hacen de manera automática. ¿Ok? De manera automática te regresan el rollo y lo dejan listo. Solamente abres, extraes y listo para llevarlo al centro revelado. ¿Ok? En la parte posterior vamos a ver que tenemos opciones de controles y lo vamos a explicar un poquito aquí en qué consisten. Ok, vamos a ver aquí que el primer botón, que bueno, tiene una tonalidad un poquito amarillenta, pero no es como un poquito gris amarillento. Ok, ahí vemos los modos que nos ofrece: el flash automático, el flash forzado, el flash desactivado, también tomas en ambientes muy soleados, bulbo normal y bulbo con flash, que es algo que, a decir verdad, no me había tocado presenciar en otros modelos. Ok, en este caso sí ofrece esa opción, como podemos ver también otros modos. Ok, en el botón central se encuentra eh, un ajuste. Este ajuste será de lo que es referente a exposición. Ok, a mover, bueno, modificar manualmente esos parámetros. El tercer botón, que lo apreciamos un poquito más color plomo, un poquito más azulado, se encuentran las opciones de el temporizador, las tomas consecutivas, un poquito de desencuadre y eh, el intervalo. Ok, después seguirá el botón de encendido, la palanquita de lo que es el zoom in, zoom out. Ok, este botón en la parte superior, vamos a ver acá. Ok, bueno, en la parte superior para hacer las tomas macro. Y bueno, aquí te vuelve a mencionar el modelo Zoom 105 Super. Ok, y este display me llama mucho la atención, la verdad. En sí la cámara ya ven que tiene un diseño muy particular. Ok, estas formas que lo hacen ver pues muy suave. El flash, que a decir verdad está grande, no es tan no es tan pequeño. Y en este caso la pantalla monocromática, perdón, la pantalla monocromática, vemos muy apenas que tienen en un costado derecho un botón, el cual
tiene dibujado una luz o un foquito, ok. Precisamente este foquito va a ser para darle retroiluminación. En este caso se hace en color verde, así como algunos, bueno, si recuerdan aquellos celulares tipo así tablilla grande que se retroiluminaba, más o menos algo así se retroilumina, ok. Entonces, y también pues el tamaño del display sobresale entre la mayoría de modelos, porque otros modelos tienen el display un poquito más reducido, ok, no es tan amplio como este. Y si se fijan, tiene dibujado perdón, tiene dibujado exactamente cómo se observa desde este ángulo el contorno de la cámara, ok. Entonces, curiosamente, en este display nos va a indicar ya al momento de estar operando lo que es el disparador o efectuando el zoom o cualquier otra función, nos va a estar indicando, o sea, se va a reflejar aquí, ok. Entonces es como que un espejo informativo de qué es lo que está sucediendo en ese momento, ok. En este apartado, aquí cerca al visor, que de hecho pues si se observa bien, miren, ahí está, se observa bien, podemos apreciar también que están dos pequeños círculos u óvalos, son un par de óvalos, uno con las siglas AF, que es autoenfoque, el siguiente, si no me equivoco, es un flash, ok, un símbolo de un rayito. Entonces estos dos no son exactamente, no son más que luces LEDs indicadoras, ok. Una de ellas es roja y la otra es verde. Entonces nos va a indicar, por ejemplo, en el caso del autoenfoque, nos va a indicar cuando la cámara efectivamente sí está perdón, si está capturando bien el objetivo, o si la foto tiene un desenfoque y no va a salir bien la captura, ok. Al igual, el indicador del flash, pues igual forma nos va a indicar ya cuando el flash está a su máxima capacidad y listo para dispararse, y cuando no lo está también te va a indicar. Entonces todo esto son detalles que hay que tomar en cuenta para comprender y saber manejar mejor tu cámara, ok. Nos damos cuenta también que aquí por encima del visor tiene tiene un pequeño tiene una pequeña como ventanilla, un orificio rectangular, el cual bueno, suponemos, no estoy seguro, pero lo que hemos visto en otros modelos es de que muchas cámaras tienen un ajuste de, de enfoque, o de, ¿cómo le podríamos decir?, de nitidez a través del visor, ok. Es decir, cuando observas a través del visor, le puedes dar el ajuste eh, según se requiera o según el usuario, de ver más claro a través del visor, ok. Es ajustar esa parte. Entonces parece que aquí llevaría una pieza que de hecho pues no la tiene, alguna especie de botón palanquita para ajustar esa cuestión, ok. Bueno, estamos, ya vimos esta parte. El compartimiento de las pilas, y sí, digo de las pilas, en este caso va a utilizar dos pilas tipo CR123 de litio a 3 volts cada una. El acceso de las pilas está en esta parte, y lo que no me gusta de este modelo es que será necesario utilizar un desarmador, ya sea de cruz o un plano. Yo recomiendo usar un plano para poder remover la tapita y hacer el cambio de pilas, ok. Es una de las cuestiones que la verdad no me gusta mucho de esta cámara. Aquí en esta parte es una compuerta, bueno, es un acceso para hacer otro ajuste de enfoque, ok. Para aquellos que son expertos en fotografía sabrán, bueno, mejor a qué se refiere esto, ¿no? Pero ahí tiene 0.45 metros
casi el medio metro, ok, ya para hacer bueno, cuando activamos esta función, para que se den una idea, los que no son expertos en fotografía, digo, yo no soy experto en fotografía, pero pues bueno, hemos aprendido varias cosillas en el camino. Al pulsar este botón, digamos que queremos fotografiar este rollo. Entonces, si nosotros, por ejemplo, activamos esta función de la florecita así normal, entonces se va a hacer un acercamiento y va a alcanzarse a ver parte de lo que hay atrás, el background, ¿ok? El fondo. Pero si nosotros activamos lo que es la función de casi medio metro, ¿ok? De enfoque a medio metro, por decirlo, entonces la fotografía va a pasar lo siguiente: va a ser como que va a capturar solamente esto, ¿ok? Es así como un cuadrado, pero solamente esto. No va a ser un enfoque y capturando todo el resto, no. Va a ser un enfoque muy dedicado a lo que es solamente el, el objetivo en sí, ¿ok? Entonces esta cámara tiene esa función, ¿ok? Al pulsarlo, la lente va a cambiar y de hecho aquí en la mirilla lo vas a detectar, vas a ver que efectivamente va a estar como que recortado nomás esta parte, ¿ok? Vamos a pasar ahora a lo que es el compartimento del rollo, ¿ok? Como se pueden dar cuenta, está magnífico. El interior de esta cámara está perfecto, ¿ok? Aquí al fondo, ahí podemos ver que dice Film. Eso es donde se engancha el extremo del filme. Y aquí colocamos el original, ¿ok? Extraemos la lengüeta y ya la atrancamos bien. Cerramos la compuerta y al momento de cerrarla, automáticamente la cámara va a detectar que ya tiene un filme al interior. Recorre un poquito hace girar los rodillos y se recorre cierta distancia o espacios para dejarlo listo y comenzar a tomar fotografía, ¿ok? Entonces, como se pueden dar cuenta, sí, la lente está muy bien, todo muy suave, ¿ok? Entonces vamos a cerrar con puerta. Es muy importante también no meterse con lo que es estas piezas, porque son pues bueno, son delicadas, que no se vayan a enganchar aquí de repente con la ropa o algo, porque es precisamente la que plancha el filme para que se mantenga en su lugar, ¿okay? Entonces cerramos y muchas veces al cerrar va a zumbar la cámara. En este caso obviamente no va a zumbar, que no le hemos puesto las pilas, pero ahorita vamos a dar acceso, ¿ok? Entonces aquí tenemos un desarmador plano y vamos a proceder a quitar este tornillo, ok, ahí está, son unas cuantas vueltas, ahí está. La parte que hace contacto con las pilas está óptima condición, ok, y ahí te dice la polaridad, cómo van orientadas. De igual forma, en esta parte te dice la orientación de las pilas, cómo van. Miren, ahí está, litio, y ahí está, ok. Al fondo también se alcanza a ver. Voy a auxiliarme aquí con la luz del móvil, más o menos. Ahí al fondo se alcanza a ver cómo brillan las terminales, porque efectivamente está muy bien preservada esta cámara, ok. Ahí ven, cero óxido, están óptimas condiciones las terminales. Entonces vamos a poner aquí, tengo un par de baterías, bueno, de pilas CR123, en este caso de Steren, ok. Vamos a darle así, ahí está, ok. Vamos a colocarlas entonces sentido correcto, y recuerden que las pilas es muy importante
que estén de manera correcta, así mismo que tengan su carga al máximo. Si no tiene su carga al máximo, la cámara va a tener problemas. Ok, aquí le vamos a apretar unas cuantas vueltas, ya está. Ok, entonces, por ejemplo, vamos a repetir el paso aquí de la compuerta. Ok, suponiendo que ya sacamos el rollo, ponemos otro nuevo, cerramos, ahí está. Ok, eso lo hace la mayoría de cámaras. Cuando le instalamos rollo nuevo, lo recorre un poquito, está por ejemplo así, y lo recorre un poquito más para que ya enganche bien aquí y pueda tomar las fotos. Ok, entonces vamos a encender la cámara. Otra cuestión que, bueno, voy a mencionar, desconozco si se le haya caído la compuerta o no sé, no tiene la ventanilla que suele cerrarse. Ok, en este caso no lo tiene, no sabemos qué onda, qué pasó con eso, pero así se encuentra, y la lente está muy bien conservada, al igual que la que va por el lado interno. Ok, entonces vamos a encender la cámara ahora sí. Ok, y ahorita les voy a comentar un detalle, es el único detalle que yo le encuentro a esta cámara. Ok, ahorita se los voy a explicar. Y ahorita por ejemplo ven que sacó todo la lente prácticamente al máximo. Ok, ahí está todo bien. Ok, todo perfecto. Vamos a ver la cuestión de la retroiluminación. Vean, ahí está. Ok, se ve muy suave. Ahí está. Chequen la forma de la cámara, y aquí indica que la lente está a 38 milímetros. Y obviamente, bueno, la mayoría de los que tenemos pues al menos nociones, y con más razón los que saben de fotografía, al ver la cámara físicamente cómo se ve, y contrastarlo con lo que dice la pantalla, van a saber que no es correcto. Ok, o sea, 38 milímetros no es esta distancia en la cual está ahorita. Ok, esto sería como 90, 100, por decir un ejemplo. Entonces 38 milímetros sería, eh, voy a avanzarlo, bueno, lo saqué un poquito más y ahora sí lo retracto. Entonces 38 milímetros sería más o menos por aquí. Ok, más o menos así. Ok, si le doy un poquito más hacia atrás, por alguna razón que desconozco, la cámara se va a apagar. Ok, miren, vamos a retractarlo más. Ok, más o menos así sería como 38 milímetros. Ok, más o menos. Bueno, ahí está un poquito menos, pero 38 sería más o menos algo así. Ok, algo así, que es lo que indica. Ok, sacamos más, y ahora sí, ya aquí la cámara de hecho muestra todo el cañón extendido, y aparte dice 105 milímetros. Ok, ahí sí lo reconoce, pero cuando recién enciendes la cámara saca casi, de hecho aquí se ve la marca. Por lo visto cuando lo activaban siempre se quedaba hasta este punto de aquí. Ok, ahorita ya lo he extendido a su máximo, pero cuando recién se enciende la cámara por primera vez, la lente se extiende casi a su máximo, y aquí en el display solamente nos dice que supuestamente está a 35 milímetros. Es decir, el único detalle de esta cámara, por lo que veo, es de que la información que te da aquí el display en un inicio al menos no corresponde con lo que en la realidad o en la práctica está sucediendo. ¿Ok? Ahorita en este momento sí corresponde, ¿ok? Pero en otros casos no. Aquí por ejemplo sí está al máximo, estamos dándole zoom al máximo. Vamos a regresar, 95, 90, y aquí ya deja de contar. Miren, aquí ya no lo reconoce. ¿Ok? Y también el cañón se queda como si estuviera exactamente a 90. ¿Ok? Vamos a sacarlo otra vez, y ya cuando llega a los 100 o 105,
Ahí está 95 y si lo detecta. 105 también, ok. Entonces lo regresamos todo. Se quedan 38 y de hecho se volvió a extender todo, ok. No me permite retractarlo otra vez, solamente sacarlo un poquito más y ya de ahí sí puedo retractarlo. Y en este caso se apagó, ok. Es lo que les digo, si lo retractas por completo se apaga la cámara de forma automática. Vamos a encenderla otra vez. Sale todo, se queda supuestamente que están 38 milímetros, ok. Si lo quieres retractar no se puede, tienes que avanzar un poquito, regresas, ok. Si lo regresas todo se apaga, ok. Otra vez encendido, avanzamos, ok. Y de 46 se brincó hasta 105, ok. Ok. Por ejemplo, vamos a utilizar lo que es el botón. Ahí está. Aquí ya está con la función de macro, okay, para enfocar específicamente ciertos objetivos. Y ya, por ejemplo, si queremos hacerle el de enfoque de medio metro, voy a pulsarlo. Ya desaparece la cifra de 105 y aparece, si lo alcanzan a ver, 0.45 metros, ok. Ahí aparece la medida y si damos otra vez aquí ya cambia, ok, 105 milímetros y con este botón hace un encuadre diferente, ok. De hecho, aquí en el visor vamos a tratar de hacer que se vea mejor esa cuestión, ok. Vamos a colocar este rollo, ok. Ahorita estamos en el enfoque de enfoque de 45. Lo voy a quitar, ok. Vamos a ponerlo como estaba en 105. Ahí está. Y ahora voy a pulsar el botón de 45. Ahí está. Este es el cambio que yo les decía, ok. Aquí está en 45. Vamos a cambiar a macro normal de 105 milímetros. Ahí ya, como se dan cuenta, abre más la toma. Y aquí en punto 45 ya lo cierra más el fondo. Okay, 105 milímetros, 0.45 metros. Ok, así es como se ve. Vamos a cambiarlo otra vez a 105 milímetros. Vamos a manipular el zoom. Ahí estamos alejando. Ok, ahí vamos a acercar. Esto es lo máximo que da, 105 milímetros. Esto sería, bueno, ya aquí ya se apagó. Vamos a prenderlo otra vez. Avanzamos, regresamos. Ok. Ok, esto sería lo que es en teoría el 38 milímetros. Que se me pierde el enfoque, la verdad. Ok. Ok, vamos a acercarlo. Sí, aquí ya se me pierde más, pero bueno. Ok. Lo que quería que observaran también es básicamente lo que quiero que quede muy claro en este video es esa cuestión
que al encender la cámara, al encenderla, la lente no se va a colocar en los 38 milímetros por default, sino que se va a extender hasta los 105 milímetros, ok, pero en el display va a indicar que supuestamente está en la posición de 38 milímetros, ok. Sí, otra vez 38 milímetros, ok, por eso aparece aquí la raya más gruesa de que supuestamente hasta aquí debería estar y no hasta acá, ok. Aquí le damos un poquito más y ya se extendió a su máximo, que son 105 milímetros. Y ya retractamos todo o casi la gran mayoría, y bueno, pero si lo retractas al 100% se autoapaga, ok. No sé si este comportamiento de la cámara sea normal o sea un defecto de fábrica, no lo sé, no estoy seguro, pero sí se me hace raro, ok. Vamos a hacer lo que es rápidamente las tomas para que vean cómo funciona la cuestión del flash, ok. Aquí ya está encendido, supuestamente está a 90 milímetros, ok. El flash está en automático, ok. Aquí en la pantalla no nos aparece ningún indicativo, eso quiere decir que está en automático. Vamos a hacer una toma. Si la cámara detecta que no va a salir bien la toma, no te va a permitir efectuarla. Ahí está. Otra vez. Y otra vez. En este modelo de cámara, si se fijan, la recuperación del flash es muy rápida, pero exageradamente muy rápido. Entre cada toma es muy rápido la recuperación del flash, ok. Visto desde este punto cómo se comportan las LEDs, ok, se prende en verde la luz del autoenfoque, se queda parpadeando, quiere decir que como estamos apuntando a la pared, no hay un objetivo concreto el cual se pueda enfocar, definir bien la imagen. Entonces indica, al momento de parpadear, te avisa que la foto no va a salir bien, ok, porque no tiene un enfoque en concreto, ok. Igual, no. Vamos a poner un objeto, lo vamos a enfocar, más o menos ahí se alcanza a ver, ¿no? A ver, vamos a hacer un acercamiento aquí. Está un poquito complicado, pero trataré de hacer mi mejor esfuerzo. Ahí está. Y ahí listo, ok. Ahí porque estamos enfocando, ok. En cambio, si enfocamos donde no hay nada, bueno, tal vez si le enfocamos algo, ¿no? Vamos a enfocar otra vez aquí al rollo. De hecho, ahí está el rollo, ¿no? El LED rojo indica que el flash ya está listo. Voy a presionarlo otra vez y no aparece el LED rojo. Ahora sí. Cuando el LED rojo está parpadeando, quiere decir que todavía está cargando el flash. Okay. Okay. El tiempo de recuperación del flash es bien rápido en este modelo, okay. Entonces por ejemplo, este es el rollo. Lo voy a quitar y no hay nada. Vamos a apuntar a lo blanco. Igual tomo la foto con flash, okay. Vamos a hacer otra prueba que está apuntando aquí en la pared directamente, ok. Ahorita que hicimos la toma así, probablemente alcanzó a distinguir parte de estas líneas, por eso es que toma la foto, ok. Ahí está, ahí sí está distinguiendo, entonces por eso se queda fijo tanto el enfoque como el flash. Los LEDs se quedan encendidos porque indica que el enfoque está bien y así mismo el flash está listo para dispararse. En cambio, si apuntamos allá a la pared, está flasheando el indicativo del autoenfoque porque no hay nada
en la pared a la cual enfocar o definir la nitidez, ¿ok? En cambio, si le apuntamos ligeramente donde se ve las rayas de la tabla, aquí sí, ahí ya se queda la LED del enfoque encendido, al igual que la del flash, ¿ok? El flash ya está listo para tomarse. Ahí está, ¿ok? Para que se active. Ahí está otra vez. Y ahí está. ¿Ok? Está cargando el flash y ya. Tiempo de recuperación entre cada disparo del flash es demasiado rápido, ¿ok? Vamos a cambiar el modo de el flash. Vamos a cambiarlo. Y aquí vamos a ver flash forzado en día soleado. ¿Ok? Está. Esta cámara es sensible a las condiciones de luz que se tengan, ¿ok? Cuando lo pones automático, solita determina cuál será el mejor ajuste para la iluminación. Aquí tenemos flash desactivado. Recuerden, si el enfoque no es correcto, la cámara no va a tomar la foto, ¿ok? Entonces es muy importante que esté bien enfocado, de lo contrario no te va a permitir tomar la foto. Ahí sí la tomó porque sí está detectando un buen encuadre. Vamos a hacer un acercamiento aquí a la lente, así visto más cerca. Está, ok, un poquito más por acá. Ahí está, ahí detectó otro enfoque correcto, ok. Ok, ahora le vamos a cambiar otro modo, que sería en modo, bueno, modo soleado, ok. Modo, bueno, luz de día, que prácticamente aquí también se entiende que no va a activar el flash porque es un día con mucha luz, ok. Solamente está abriendo el obturador y enfocando, ok. El flash queda desactivado. Vamos a cambiar otro modo más, bulbo, ok. Yo voy a presionar el disparador y mientras lo tenga presionado el obturador se mantendrá abierto, ok. Cuando yo suelte el disparador se va a cerrar. Ok, ahí está. Cierro. Ok, otra vez. Tiene que estar bien enfocado. Ahí está. Ok, otra vez. Ok, ahí está. Eso es bulbo normal. Y por último será bulbo con flash forzado. Veamos. Tiró el flash. Se mantiene abierta el obturador. Suelto. Cierra. Ok, otra vez. Tiró el flash. Abierto. Suelto. Cerrado. Ok, ahí está. Nos falta estos modos que están aquí. Temporizador. Lo vamos a dejar modo automático y le vamos a poner temporizador. Ahí está el relojito de la cuenta regresiva, ok. Entonces igual tiene que detectar que está bien enfocado, de lo contrario no va a tomar la foto. Ahí está, ya se encendió la LED. Conforme se acerca a ceros va a empezar a destellar. Inmediato viene el disparo. Ahí está, ok. Tiró el flash porque efectivamente, como pueden darse cuenta, esta parte está sombreada. Ahí pueden ver mi mano que no pega la luz. Entonces, como está en modo automático, aquí cuando está en automático no aparece nada del rayito, ninguna figura de rayito, sol, etcétera, ok. Entonces la cámara, al estar enfocando hacia este lado, está detectando que es un área con muy poca luz y por eso tiró el flash, ¿okay?
Vamos a ver ahora las tomas consecutivas. Ahí está, tomas consecutivas. Ok, vamos a, para que sea más rápido, voy a quitar el flash. Ahí está, desactivado el flash. Okay. Mientras tú mantengas tu dedo pulsando el disparador en el modo capturas sucesivas o continuas o capturas rápidas, va a seguir capturando una y otra vez hasta que tú sueltes el dedo del disparador. Ahí está. Ok, otra vez. Listo. Okay. Y bueno, esta otra función que es de desencuadre e intervalo, pues bueno, son otras funciones que no vamos a profundizar mucho porque bueno, va a ser más extenso el video, y de hecho ya creo que ya nos extendimos mucho y pues ya. Ok, vamos a cerrar esta parte de la cámara. Y pues bueno, la cámara, como se pueden dar cuenta, el flash sí reacciona bien, el autoenfoque sí responde bien, porque cuando tú apuntas la cámara hacia un objetivo en el cual ella detecta que la foto no va a salir bien, simplemente no te permite realizar la captura. Cuando ella detecta que la fotografía va a salir bien, entonces ya puedes tomarla. El tiempo de recarga entre cada disparo, cuando el flash está activo o forzado, es muy rápido. ¿Okay? Al igual, lo que es el mecanismo del zoom también está obedeciendo bien, al igual aquí que la mirilla también se obedece, y al mismo tiempo que está haciendo zoom también lo hace a través del visor. Los modos ya los dijimos también. Y pues bueno, la retroiluminación, que a decir verdad está muy padre, está muy suave. Realmente pues si bien recuerdo, pues pero muy pocos modelos tienen este sistema de retroiluminado. ¿Okay? Y aparte de esta display, pues sí lo hace ver muy suave. ¿Okay? Entonces pues bueno, la cámara realmente sí está respondiendo bien. Y el único detalle es este, que como ya vieron, retractas todo y se autoapaga, y al momento de encenderlo se extiende todo hasta 90, no, hasta los 105 milímetros, aunque en el display te está indicando que es supuestamente está a 38 milímetros el de ajuste o de ajustado lente. Ok, vamos a apagarlo. Ahí está. Ok, y bueno, la funda, vamos a mostrar aquí la funda. Es su funda original, no tiene aquí impreso la marca, pero bueno, es la funda de esta cámara, la cual va incluida en el paquete. El número de serie ya lo mencionamos. Aquí vemos la correa, que está muy bien. La correa sí es auténtica, es genuina, todo de la marca Pentax, todo muy bien. Vamos a ver ahí, Pentax. Ok, entonces bueno, pues ahí lo tienen, una cámara más de Pentax de la línea Zoom, que el único detalle que presenta es el que ya mencionamos, correspondiente a la cantidad a la cual está ajustado la lente cuando se hace o se manipula el zoom, que bueno, no corresponde en este caso con lo que indica la pantalla. ¿Okay? Bien, pues ahora sí, eso sería todo de mi parte. Les agradezco mucho su atención. Si les gustó el video, por favor no se olviden de compartirlo, darle likes, suscribirse y estar al pendientes de nuevas actualizaciones que vamos a ir agregando al canal muy pronto. ¿Ok? Muchas gracias, les mando un cordial saludo, me despido, soy Gus Walker y nos vemos en la próxima grabación. Gracias.